Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Pablo Granda, Mauricio Morocho y mi persona Karen Vivanco. En esta presentación se hablará del tema de velocidades, que concierne el diseño geométrico horizontal, la velocidad de diseño, radios mínimos y la consistencia de diseño. En este video abarcará lo que es la teoría, el proceso y por último la exposición de alternativas. Dentro de la velocidad de diseño, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, el límite máximo recomendado es de 40 km por hora, estableciendo un valor absoluto de 25 km por hora. Esto es para carreteras montañosas de clase 5 con un TPDA menor a 100. Nuestro TPDA de diseño es de 27 y la topografía no se cataloga como escarpada, sino más bien como montañosa. Y aunque el Ministerio de Obras Públicas sugiere que el valor sea de 25 km por hora como el más apropiado, en virtud de ser un rediseño con la meta de mejorar la ruta original, hemos optado por una velocidad de diseño de 40 km por hora, que se encuentra dentro del límite recomendable. Esta elección se fundamenta con la intención de mejorar la calidad de la ruta original, ya que la utilización del valor de 25 km por hora resultaría en un diseño que podría ser igual o incluso inferior o peor a la versión original. Dentro de la velocidad específica, de acuerdo al concepto de Yasmán y García, esta velocidad es aplicable a un elemento entre tangencia curva y depende de los elementos adyacentes y del propio elemento. Se realiza un análisis en ambas direcciones y se elige el mayor de ellos. Esta velocidad específica es la que se usa en lugar de la velocidad de diseño, de acuerdo a esta tabla que se visualiza, que se verá más adelante su explicación. Dentro del peralte de diseño, según el Ministerio de Obras Públicas, se recomienda que si la carretera es macadam, piedra dura de suelo, se utiliza el peralte de 11%, pero esto es únicamente cuando las velocidades son superiores a 50 km por hora en la velocidad de diseño. Entonces, al tener una velocidad inferior que es de 40, se adopta un valor de 8%, que es para evitar el deslizamiento lateral del vehículo. Procedimiento. El trazado. Se realizó el trazado de la ruta tomando en cuenta la velocidad de diseño, el radio mínimo con el apoyo del software civil 3D. Se hizo esto para cada una de nuestras rutas. Determinación de las velocidades específicas. Para definir las velocidades específicas hay que tener en cuenta la siguiente tabla, de acuerdo a García 2022, para definir las velocidades específicas en cada curva, tanto como de ida y de vuelta. En la tabla 2 tenemos la velocidad específica de una curva horizontal en base a la velocidad de diseño del tramo homogéneo y algunas características geométricas. En este caso tenemos la velocidad de 40 kilómetros por hora. Se tomó el primer tramo que dice velocidad de diseño que es menor o igual a 50 kilómetros por hora. Y de acuerdo a esos parámetros, obteniendo los casos ya establecidos y una fuente de INVIAS 2008. Como tenemos la velocidad del tramo homogéneo igual a 40 km por hora, en esta tabla 3 tenemos las definiciones de las velocidades específicas de ida. Y de acuerdo a eso, la velocidad del tramo homogéneo se da a la primera línea igualmente a la primera curva. Y luego, de acuerdo a la longitud de entre tangente, obteniendo los casos. Aquí en este caso nos dio el caso 2. Y entonces la velocidad de la curva nos da 40 kilómetros por hora. Igualmente para la curva siguiente nos dio el caso 2. Igualmente la velocidad específica de la curva nos da 40 kilómetros por hora. Y así se hizo sucesivamente hasta terminar con las curvas que tiene la ruta. Y luego para calcular la velocidad específica entre tangente se tomó el valor máximo de la curva 1 y la curva siguiente. Y en este caso nos dio 40 kilómetros por hora. Y así sucesivamente para toda la ruta. En tanto de vuelta, se hizo de la misma forma, sino de la parte más último o el final del tramo del trazado de la vía. Y de acuerdo a eso, como terminamos con un valor de 50 kilómetros por hora, igualmente se le dio en la longitud de entre tangentes igual a 50 kilómetros por hora. A la curva siguiente, igual 50 kilómetros por hora. De ahí se fue viendo los casos que nos dio, en este caso, la curva siguiente nos da el caso 2 y nos da la velocidad de la curva igual a 50 kilómetros por hora. Y así se hizo para todas las curvas que tiene el trazado de la ruta.
Igualmente, para calcular la velocidad entre tangentes, se tomó el valor máximo de las velocidades de tanto curva 1 y la curva 2, en este caso que nos da 50 kilómetros por hora, y así sucesivamente hasta terminar al inicio del trazado de la ruta. Luego, para calcular ya los resultados de las velocidades específicas, como tenemos ya las velocidades de la curva tanto de ida y de vuelta, igualmente la velocidad específica entre tangentes, tanto de ida y como de vuelta, y luego se sacó los valores máximos de cada una de ellas y dando ya los resultados, tanto para la velocidad de la curva específica, igualmente a 40 kilómetros por hora, y la velocidad específica entre tangente, igualmente a 40 kilómetros por hora, y así sucesivamente hasta terminar las curvas y las longitudes entre tangente que tiene el trazado de nuestra vía. Verificación del radio mínimo. En este caso, como tenemos el radio mínimo de 42 metros y se fue verificando en cada uno de los radios que contiene la curva en trazado de nuestra ruta. En este caso, como tenemos en la curva 1, 160 metros de radio y un radio mínimo de 42, como si está a más el radio mínimo, en este caso sí cumple. Igualmente, para la siguiente curva se hizo de la misma manera. En este caso, se vio que cumple todos los radios que se encuentran en la curva. Consistencia en el radio de 1.5. En este caso, se da los rangos tanto menor y mayor, y cómo se incrementa y cómo disminuye. En este caso, como tenemos el radio de la curva de igual a 160, y al momento de que va incrementando, tenemos que multiplicar por 1.5. En este caso, como está dentro del rango de 160 y 175, que está dentro del rango multiplicado de 160 por 1.5, en este caso sí cumple. Tanto cuando vamos disminuyendo, como tenemos aquí un radio de 205, el que es un extremo de un rango, y en el otro valor que es de 190 y está dentro del rango que es 205 dividido para 1.5, en este caso sí cumple. Y así se fue comprobando para todos los rangos que encuentran dentro de la curva en el trazado de las rutas que tenemos. Exposición de alternativas. Para esto realizamos diagramas de curvas en base al inverso del radio y el mismísimo radio. En la zona superior encontramos aquellas curvaturas con giro a la izquierda y aquellas curvaturas con giro de sentido a la derecha. En la zona de Y colocamos los radios. Cabe recalcar que no existen radios negativos, esto únicamente se hizo para diferenciar los giros a la izquierda de los giros a la derecha. En la zona de X se colocó el aprisado, también para diferenciar las longitudes de las curvas. Como podemos ver en la alternativa 1, existe una distribución mucho más extensa sobre curvas a la izquierda que curvas a la derecha, manteniendo radios constantes en su primera sección y unas longitudes un poco menores mientras más avanza. En la segunda parte podemos ver que los radios se mantienen constantes, sin embargo las longitudes comienzan a reducirse, para finalmente tener radios un poco más equilibrados, pero con curvaturas y rangos de radio un poco más pequeños. En la alternativa 2 podemos analizar un equilibrio más eficiente entre giros a la izquierda y giros a la derecha. También podemos ver que los radios se mantienen un poco más equilibrados, aunque las longitudes son bastante variables. En la segunda parte de la alternativa 2 podemos ver que se redujeron mucho de los radios y parecen inconstantes entre radios y longitudes, pero las intertangencias se mantienen bastante equilibradas, para finalmente tener radios un poco más equilibrados, pero longitudes más pequeñas. En la alternativa 3 vemos un equilibrio más rápido de los radios y un equilibrio también de las longitudes para la primera parte, mientras que en su segunda parte vemos que las longitudes permanecen variables entre todas ellas y los radios de la misma forma. Finalmente, analizamos las velocidades específicas, en donde en la alternativa 1 podemos ver que existieron dos cambios a 50 km por hora en dos secciones. En la alternativa 2 se mantuvo constante la velocidad específica sobre la velocidad de diseño. Finalmente, en la alternativa 3 es donde más varió, siendo que al principio se encontraron velocidades específicas igual a velocidad de diseño, para finalmente variar entre velocidades de 40 hasta 60. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Gracias.